Buenas tardes, bienvenida y bienvenido al Seminario Internacional sobre Trauma y Prostitución, con el que cerramos el 3 de diciembre, que será la fecha de la segunda sesión, el programa de formación especializada sobre trata, prostitución y trauma, impartido por Asociación La Sur para el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha en el marco de la Escuela Abolicionista Internacional. Muchas gracias al Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha por la confianza depositada en la SUR y en la Escuela Abolicionista Internacional al cofinanciar este programa, en el marco de su ayuda contra la trata y la explotación sexual. Muchas gracias además a su directora, doña Pilar Callado García, por acompañarnos hoy en la inauguración de este seminario. Gracias a mis compañeras en el programa, Laura Pedernera, Camila Ferreiro, Ana María García Costa, Amelia Tiganu e Ingeborg Kraus por sus valiosísimas aportaciones y a Graciela Atencio, a Juan Carlos Griffin y Nerea Novo por su participación, presencia y apoyo siempre. En nombre de Asociación La Sur y de la Escuela Abolicionista Internacional, agradecemos a todas las personas que han realizado los cursos de formación, en los que hemos tocado desde la perspectiva de la demanda hasta la de las supervivientes de la prostitución, pasando por los aspectos jurídicos, teóricos y prácticos de la trata, la explotación sexual y la abolición de la prostitución. Y gracias a quienes nos acompañáis hoy y nos acompañaréis el 3 de diciembre en el seminario por vuestro interés en la materia. Yo soy María del Mar Daza Bonachela, coordinadora del programa y cotutora del curso sobre aspectos jurídicos, que sustituyo hoy a Graciela Atencio, a mi compañera, presidenta de Asociación La Sur y directora de la Escuela Abolicionista Internacional, a quien le ha sido imposible comparecer hoy por tener otra actividad a la misma hora. Pero sí estará con nosotros el 3 de diciembre en el cierre del seminario. Eh, Conoceréis Asociación La Sur por otros dos proyectos de investigación y denuncia de las violencias contra las mujeres, feminicidio.net, que documenta los feminicidios y otros asesinatos de mujeres desde el año 2010 en España, y Geoviolencia Sexual, que documenta las agresiones sexuales múltiples en el país desde 2016. En la web de los dos proyectos se publican noticias, entrevistas, estudios, informes y a través de las redes sociales se realiza activismo contra las violencias machistas, así que os recomiendo seguirlas. Estos días, hace 2 o 3 días, hemos publicado en Geoviolencia Sexual el dossier ¿Qué es la violencia sexual?, basado en investigación realizada por el equipo desde el año 2019. La escuela abolicionista ha nacido este año, en 2021, nació en marzo pasado, y pretende dotar al mayor número de personas posible de herramientas teóricas y didácticas para entender y promover eficazmente la propuesta feminista abolicionista, emancipatoria de las mujeres en prostitución en diferentes países y contextos socioeconómicos en el mundo. Utilizamos varios formatos para las formaciones que realizamos, desde cursos de formación con tutorización personalizada a cursos de formación de autoformación gratuitos, accesibles a un gran número de personas, y seminarios en directo como este para un gran número de asistentes, impartidos siempre por personas especialistas en cada materia y en los que se tratan en profundidad aspectos diversos relacionados con la abolición de la prostitución. Queremos con ello contribuir a difundir el mensaje abolicionista y generar un pensamiento crítico que se nutre de las lecturas y materiales que proponemos y de nuestro estudio, pero también se enriquece del intercambio de experiencias y de los razonamientos y debates en los grupos. En 7 meses, desde marzo, han pasado por la escuela más de 6.000 alumnas y alumnos, así que está cubriendo una gran demanda social de formación. Antes de ceder la palabra, les presento a Pilar Callado García y a Amelia Tiganus. Doña Pilar Callado García es licenciada en Geografía e Historia, especialidad Historia del Arte por la Universidad de Murcia en 1991. Ha desempeñado en instituciones públicas los cargos de concejala del Ayuntamiento de Almansa de 2011 a 2015. Ha sido diputada regional por la provincia de Albacete en las Cortes de Castilla-La Mancha de 2015 a 2019, concejala del Ayuntamiento de Almansa desde 2019 y es directora desde julio de 2019 del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, comunidad que reclama el cierre de prostíbulos en contexto de COVID o sin él, que reclama una ley contra la trata cuanto antes y adaptar la ley contra la violencia de género al Convenio de Estambul. Presento también a Amelia.
Nuestra querida compañera Amelia Tiganu es activista feminista, nació en 1984 en Galati, Rumanía, reside hace 15 años en el País Vasco, donde pudo reconstruir su vida y renacer tras haber sido traficada por una red de trata y explotada sexualmente en distintos puntos del territorio español durante 5 años. En 2015 inicia con feminicidio.net su formación feminista y una intensa labor de sensibilización y denuncia social. Es cofundadora del movimiento abolicionista de Euskal Herria, y de la asociación Emargi, autora de numerosos artículos, entrevistas, etcétera. Y es autora del libro La revuelta de las putas de víctima activista, publicado este año, que presentó en primicia en la Escuela Abolicionista Internacional, en la SIVA del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, donde está la sede física de la escuela, y en cuya web pueden ver la presentación del libro, que tienen que leer, un libro imprescindible. Protagoniza también el cómic basado en su vida, Amelia, Historia de una lucha, que es una herramienta formativa y de sensibilización muy potente, presentada también este año. Ha recibido varios premios por su labor de sensibilización, denuncia e incidencia política por la abolición de la prostitución, en defensa de los derechos de las mujeres y niñas prostituidas. Imparte cursos, talleres y conferencias por todo el país y se ha convertido en referente fundamental del movimiento abolicionista español. Yo estoy muy contenta de volver a compartir espacio contigo, Amelia. Sin más, cedo la palabra a doña Pilar Callado, que inaugurará el seminario, y después de ella directamente pasa la palabra a Amelia Tiganu, quien nos presentará a la experta que nos va a ilustrar hoy, doña Ingeborg Kraus. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Lo primero es, bueno, un saludo a todas las personas que están conectadas, que estoy viendo que hay una participación bastante numerosa y sobre todo también pues daros las gracias, dar las gracias a la Asociación LASUR por poner en marcha y organizar este seminario internacional y sobre todo por tratar un tema tan importante para nosotras también, para el Gobierno de Castilla-La Mancha, como es la prostitución, ¿no? Y la abolición, que como tú muy bien has dicho, María del Mar, el Gobierno de Castilla-La Mancha o desde el Gobierno de Castilla-La Mancha nos hemos pronunciado, ¿no? Directamente para conseguir esta abolición tan importante y tan necesaria que necesitamos no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. Y también un saludo muy cariñoso a las ponentes. Estoy viendo a Amelia, que he coincidido con ella en alguna ocasión, que siempre nos da, pues eso, esa energía que necesitamos también para seguir trabajando y para continuar trabajando. Y te agradezco muchísimo el trabajo que realizas porque nos ayudas mucho a avanzar en este sentido. Yo creo que todas las personas que estamos hoy conectadas en este seminario y que estamos aquí, tenemos claro que una de las más graves violaciones, perdón, de los derechos humanos es la trata, ¿no? Y además que afecta sobre todo a mujeres y a niñas, especialmente cuando estamos hablando de trata con fines de explotación sexual. Según el informe global sobre la trata de personas del año 2020 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 7 de cada 10 personas traficadas en el mundo son mujeres y niñas. Y la mitad de todo el tráfico de personas tienen fines de explotación sexual. Este mismo informe también nos indica que el 92% de las víctimas de explotación sexual son mujeres y niñas. Está claro que estos datos evidencian con rotundidad la estrecha relación que hay entre trata y prostitución. Por lo tanto, hay una necesidad urgente de dar una respuesta, creemos que contundente, a nivel internacional y con un objetivo claro, que es el de acabar con las mafias que sin ningún tipo de escrúpulos y además con desorbitados beneficios trafican con personas y especialmente con mujeres y niñas, como he dicho anteriormente, y aprovechándose además, sobre todo, de la pobreza, como sabemos, de la falta de recursos e incluso también de los desastres que provocan las guerras, incluso los desastres naturales, ¿no? En España debemos de actuar también en este sentido. No solamente es una cuestión internacional, sino que en nuestro caso, a nivel nacional, también debe ser uno de nuestros objetivos, ¿no? Debemos trabajar desde todas las instituciones y, por supuesto, dentro de nuestras competencias, porque además sabemos que nuestro país
que España es una vía de acceso, es un lugar de tránsito y un lugar de destino para las víctimas de trata. Tenemos un récord, un triste récord y un récord espeluznante, ¿no? Y que nos dice que somos uno de los países con más demanda de prostitución. Estamos hablando, como todos y todas sabemos, de derechos humanos y, por lo tanto, debemos de actuar internacionalmente desde el ámbito nacional, pero también desde el ámbito regional, como he dicho antes, dentro de nuestras competencias. ¿Cuáles deben de ser nuestros objetivos? ¿Qué objetivos nos debemos marcar? Primero, legislar para abrir el camino que lleve a la abolición de la prostitución. Es lo primero que debemos de hacer. En segundo lugar, debemos establecer, de manera paralela a este instrumento legislativo, medidas para dar salida a las supervivientes. Es necesario, no solamente podemos legislar, sino que tenemos que darle todas las herramientas que necesitan para que las mujeres supervivientes puedan tener la vida que tenemos cualquiera de las mujeres que estamos aquí presentes. Y tercero, trabajar para propiciar, y esto es muy importante, para propiciar cambios sociales, cambios culturales y cambios, sobre todo educativos, para construir relaciones de igualdad entre mujeres y hombres y, sobre todo, entre la población más joven. A nivel regional y desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, la verdad es que tenemos poco margen, ¿no?, en el ámbito competencial, pero aún así trabajamos y desde luego lo seguiremos haciendo porque es nuestro compromiso para conseguir finalmente acabar con la prostitución y, por tanto, para acabar con la trata, porque todos sabemos y todas sabemos que sin prostitución no hay trata. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo trabajamos desde el Gobierno de Castilla-La Mancha? Primero, a través de nuestra ley, porque nuestra ley para una sociedad libre de violencia en Castilla-La Mancha, que además fue aprobada de manera unánime en las Cortes de Castilla-La Mancha en el año 2018, es una ley que que recogemos la trata con fines de explotación sexual como una manifestación más de la violencia de acuerdo, perdón, de la violencia de género, de la violencia machista, porque con ello lo que hacemos es que nos ponemos en la línea que nos marca y nos marcaba el convenio de Estambul. Segundo, también es muy importante apoyar proyectos como el que hoy estamos realizando aquí, como el de la Asociación LASUR. Es decir, que trabajando de la mano con las entidades del tercer sector, tenemos que trabajar en esta línea con la concienciación, con la prevención y con la sensibilización. En este caso lo hacemos, como ha dicho antes además la compañera, a través de una línea de subvenciones que tenemos puesta en marcha desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, en concreto desde la Consejería de Igualdad y a través del Instituto de la Mujer, precisamente para apoyar proyectos de prevención de la trata y de la explotación sexual. Además, es una línea que la pusimos en marcha en el año 2016, pero que la hemos ido aumentando de presupuesto porque pensamos que es una de las líneas que necesitamos para avanzar en los objetivos que comentaba anteriormente. Además, hemos ido aumentando el presupuesto incluso hasta alcanzar el 100% de ese aumento, ¿no? Es una de nuestras líneas que creemos que es importante trabajar sobre ella. Pero también tenemos que trabajar en otro sentido y es tener, y así lo hacemos desde Castilla-La Mancha, tener un centro de atención especializado para mujeres víctimas de violencia de género, pero que tengan otras problemáticas asociadas, entre las cuales, por supuesto, se encuentra o se incluye el ser víctima de trata con fines de explotación sexual. En Castilla-La Mancha tenemos 15 recursos de acogida para mujeres víctimas de violencia de género y, aunque en todos ellos tienen cabida las mujeres víctimas de trata porque entran dentro, están consideradas víctimas de violencia de género dentro de nuestra ley, pero sí tenemos un centro de atención especializado para hacer una valoración integral de estas supervivientes. Y, por supuesto, todo esto tiene que ir acompañado, y así lo hacemos desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, de campañas de sensibilización. Es fundamental sensibilizar
y concienciar a toda la población, y así lo hacemos, pero pensamos que hay que hacerlo sobre todo en la población más joven, sobre todo en los varones más jóvenes, porque necesitamos crear un entorno de tolerancia cero hacia los explotadores y demandantes de prostitución. Y por eso también hacemos campañas específicas sobre la explotación sexual. En concreto, la última, a la que denominamos Las mujeres no se compran, y que además pues fue una campaña que le dimos mucha visibilidad, no solamente a través de los medios de comunicación, sino también a través de las redes sociales, de cartelería, etcétera, etcétera. Fue una campaña que se siguió por mucha parte de la población de Castilla-La Mancha, y queremos seguir apostando por este tipo de proyectos. Y desde luego todo esto tiene que ir también acompañado por acciones en el ámbito educativo. Es importante, y así lo hacemos también en Castilla-La Mancha, tenemos un número importante de talleres formativos en el ámbito educativo, en los centros escolares, de prevención y sensibilización. El objetivo común que creo que tenemos todas y todos, y nuestro compromiso desde luego así es acabar con la explotación sexual, es acabar y abolir la prostitución. Yo creo que es una causa común a todas y a todos, y tiene que ser una causa común a todas las administraciones, porque en este caso estoy hablando desde el punto de vista de una administración, que en este caso es la administración regional, pero entiendo y entendemos que debemos de tener un trabajo conjunto entre las administraciones y las entidades del tercer sector, como vosotras, para poder avanzar y trabajar en este sentido y conseguir los objetivos que nos proponemos, y el objetivo común, que es la abolición de la prostitución. Por mi parte, nada más. Deciros que nuestro compromiso va a seguir siendo el mismo, que vamos a seguir trabajando para conseguir este objetivo, y que os agradezco además muchísimo que pongáis en marcha este tipo de proyectos y este tipo de programas, en este caso este seminario, porque son los que van a ayudar, sobre todo, que las personas jóvenes, que la gente joven considere realmente la prostitución y la explotación sexual como una violación más, la violación más grave de los derechos humanos. Por mi parte, nada más, encantadísima de estar en esta jornada, en este seminario, y buena jornada para todo el mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pilar. Buenas tardes a todas. Es un placer estar aquí. Muchísimas gracias, María, y a todas las compañeras por esta oportunidad de hacer este encuentro, ¿no? Incluido el esfuerzo por parte de las instituciones, y tener en cuenta que detrás de las instituciones siempre hay personas, en este caso mujeres muy valientes y entregadas, y trabajar en red es muy importante. Por lo tanto, suscribo cada palabra que nos acabas de comentar, Pilar. Bueno, hoy tengo el honor y el placer de presentar a una de las mujeres más importantes con las que compartimos espacio y tiempo, y creo que de las que más trabajo y más a fondo ha llegado para investigar el tema de la salud mental de las mujeres que acaban en prostitución, ¿no? Y bueno, no quiero extenderme mucho, porque creo que lo más importante es lo que Ingeborg nos tiene que contar. Después, o sea, ella va a tener una intervención de 1 hora. Después voy a hacer una pequeña recogida de ideas, que serán 10 minutitos, y luego tendremos 25 minutos para debate, ¿vale? Preguntas y respuestas, y después haremos el cierre, porque he visto alguna pregunta en el chat de a ver si sabemos hasta qué hora. Entonces a las 8 se supone, 8:05, con un poquito de margen, se supone que habremos acabado, si todo va bien, ¿vale? Primero agradecerle muchísimo, muchísimo y de todo corazón a Ingeborg, porque ella siempre está dispuesta, siempre con una sonrisa en la boca, y siempre amablemente accede. Yo sé que a todos, o a casi todos a los que puede llegar, a todos los actos, y sobre todo porque ahora mismo tendría que estar descansando porque ha tenido un pequeño problema de salud. Entonces tu generosidad es enorme. Gracias por cuidarnos tanto. Y bueno, también pedirte desde mi lado que te cuides mucho, ¿vale? Porque también necesitamos ese espacio donde cuidarnos. Aunque ya te digo que agradezco infinitamente que estés esta tarde con nosotras. Ingeborg Kraus es doctora en psicología, especializada en traumas y feminista.
trabajó entre 1995 y 1999 con víctimas de violación como arma de guerra de Bosnia. Hace unos años desde que trabaja en su país, Alemania, como psicoterapeuta con víctimas de trata y prostitución. Es experta y activista contra la trata y la prostitución. Su experiencia la ha llevado a la conclusión que la prostitución, tanto producto de la trata como la llamada prostitución voluntaria, es la continuación de la violencia que las mujeres prostituidas han sufrido en el pasado. Trató de introducir en Alemania el debate de la prostitución y decidió unirse a organizaciones de la sociedad civil y comenzar a escribir artículos sobre prostitución. Contribuyó a poner en marcha en 2014 la plataforma Stop Sex Kauf, Paremos la compra del sexo. Realizó un llamamiento a través de un manifiesto para pedir al gobierno alemán la derogación de la ley de 2002 que despenalizaba la prostitución, al que se unieron prominentes expertos en trauma y psicólogos alemanes, y elabora y compila materiales científicos sobre trauma y prostitución. Ingeborg, bienvenida a este encuentro y ojalá pronto nos volvamos a ver en persona. Muchas gracias. Tienes la palabra. Hola a todo el mundo. Muchísimas gracias por esta presentación tan maravillosa, Amelia. Bueno, no creo que sea una de las personas más importantes del sector, pero muchísimas gracias por sus palabras tan amables. ¿Me escuchan? Muchísimas gracias también a Pilar Callado. Gracias por una presentación tan importante. Ha mencionado aspectos clave. Sí, sufrí un accidente, de hecho, fue la semana pasada. Todavía puedo mover una mano y la cabeza me funciona perfectamente, así que he decidido participar en la sesión igualmente. Lo más importante es tener una mano disponible y la cabeza en su sitio. Bueno, pues me gustaría añadir una cosa a la presentación. Hemos establecido una red de psicólogos en Alemania. Ahora somos más de 200. Aquí pedimos el modelo nórdico. Queremos penalizar a los puteros. Decimos que la prostitución es una forma de violencia sexual. Es fantástico que una red tan maravillosa como esta haya podido fundarse. Aquí, en esta red, no transmitimos solo mi punto de vista y mi voz, sino que transmitimos el punto de vista de más de 200 expertos y expertas de Alemania. Me gustaría comentar un par de aspectos acerca del trauma y de la prostitución. Creo que les resultará interesante porque hablaremos de asuntos básicos de la psicotraumatología. En Alemania, para desarrollarse como psicotraumatóloga, hay que estudiar 3 años. Si ya contamos con especialización en psicología clínica o en otras áreas, el proceso es un poco distinto. En esta hora voy a hablar de los puntos clave de la psicotraumatología. En primer lugar, me gustaría comentar un requisito previo importante para trabajar con las mujeres víctimas de explotación sexual. Este requisito previo es el respeto por la persona. No se puede juzgar. Hay que respetar el ritmo individual de la persona, así como su voluntad. Todo esto sin halagar la prostitución, por supuesto. Tampoco hay que reducir los daños, no hay que mostrar ningún tipo de empatía por los puteros ni los proxenetas. Las estructuras de ayuda tienen que ser abolicionistas. ¿Y por qué lo digo? Pues porque la prostitución no es un trabajo como otro cualquiera. Se trata de un tipo de violencia sexual, psicológica y económica inaceptable.
Hablamos de violencia de género. Lo digo porque la mayoría de estructuras que prestan ayuda en Alemania cooperan con los dueños de los burdeles. Por ejemplo, en mi ciudad natal, quieren conceder un sello de calidad a los dueños de los burdeles si mejoran las condiciones laborales de las mujeres prostituidas. Sin embargo, con esta actitud se convierten en partes del sistema de explotación. Incluso hay una organización cristiana que coopera con ellos. La prostitución es un tipo de violación pagada. Las mujeres prostituidas son víctimas de relaciones sexuales que las humillan y las oprimen. Están expuestas al deseo sexual de los puteros y son víctimas de proxenetas que quieren ganar dinero rápido y fácil a su costa. Son víctimas de la pobreza, la falta de seguridad social, de un sistema económico que no consigue integrarlas en la sociedad ni responder a sus necesidades. También es importante formar a quienes prestan ayuda. Lo digo porque conocí a muchas personas que ayudan en Alemania y que dicen abiertamente que no van a conseguir que ninguna mujer salga del sistema prostitucional. Si no creen que pueden cambiar algo, entonces, ¿cómo van a ayudar a las mujeres a salir de la prostitución? ¿Cómo van a creer las mujeres que pueden tener un futuro mejor? En mi opinión, las estructuras de ayuda en Alemania están muy traumatizadas por una legislación que normaliza la prostitución. Necesitamos una ley que reconozca los daños que causa la prostitución, una ley que prohíba la compra de sexo y apoye las vías de salida de la prostitución. Siguiente diapositiva, por favor. En 2019, la Policía Criminal alemana registró 287 procesos judiciales relacionados con la trata con fines de explotación sexual y solo detectó 427 víctimas. Helmut Sporer, un agente de policía que lleva trabajando 25 años en este tema, dice que tiene que haber un mínimo de 100.000 mujeres que son víctimas de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en Augsburgo únicamente, que son unas 500 o 1.000 veces más que lo que reconoce la policía. Cada vez hay más agentes de policía que son competentes y que alegan que al menos un 90% de las personas en prostitución son mujeres o niñas. Siguiente. La policía entra a los burdeles, realizan los chequeos oportunos y les preguntan a las mujeres si todo está bien. Ellas dicen que sí. Y eso es así, aunque la mayoría de esas mujeres sean víctimas de la trata. La policía se ha vuelto ciega a los mecanismos de la trata. Tienen una imagen errónea de lo que es una víctima. En vez de buscar esas cadenas de metal en las muñecas de las mujeres, lo que tienen que buscar son cadenas mentales, porque normalmente estas mujeres quedan silenciadas. Esto es algo que debemos comprender todos los profesionales que trabajamos en este campo. Este tipo de violencia no es una violencia que se haga a viva voz en el sistema de prostitución. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Los prostíbulos están abiertos a ellas, pueden salir corriendo, pero ¿por qué no lo hacen? Pues hoy me gustaría presentarles algunos de los mecanismos psicológicos que hacen que las víctimas queden silenciadas e indefensas.
En primer lugar, la traumatización, la creación de vínculos traumáticos, el trastorno de estrés postraumático o TEPT o TEPT complejo, la identificación con la visión que tiene el agresor de la víctima, la disociación o el miembro o el miedo, entre otras. Siguiente, por favor. Muchas mujeres en prostitución tienen un vínculo traumático con sus agresores. Algunas de ellas son enviadas a estos lugares por sus propias familias, por una persona que les promete un futuro mejor, por un chico que dice estar enamorado de ellas, o porque han experimentado la violencia y sufrido la violencia en su infancia y creen que se merecen ese maltrato. Hoy me gustaría centrarme en ese último punto. La pretraumatización como un prerequisito para la prostitución. En el próximo seminario me centraré en los otros dos puntos que son importantes, es decir, en las estrategias específicas que tienen los agresores para captar a las mujeres para que entren en la prostitución. Debemos entender los mecanismos psicológicos ligados al trauma que hace que las mujeres entren en la prostitución a pesar de que no sea algo voluntario. ¿Cuáles son los mecanismos que hacen que las mujeres se queden en ese sistema prostitucional y que no lo dejen? Si no entendemos el trauma ligado a la prostitución, no podremos reconocer ni la trata, ni con fines de explotación sexual, ni la prostitución como una forma de violencia. Y esto es precisamente lo que está pasando en Alemania. En un entorno en el que la prostitución puede ser un trabajo como otro cualquiera, las instituciones, incluyendo la justicia, la policía, las oficinas de asesoramiento, la sociedad en general, no tienen las habilidades para comprender realmente los mecanismos psicológicos envueltos en la trata y en la prostitución coactiva. Me gustaría ofrecerles una perspectiva de cómo funciona la prostitución voluntaria. En la mayoría de los casos, el trauma es un requisito previo, es decir, que la víctima ya sufrió violencia en su infancia. Aquí pueden ver los datos de un estudio realizado por un ministerio alemán en 2004. Más de 10.000 mujeres entre 16 y 25 años fueron entrevistadas para este estudio. Vemos que muchas de ellas sufrieron violencia sexual. El 34% de ellas sufrieron violencia sexual, en lo que es la definición amplia de violencia sexual, y el 13% sufrió algún tipo de contacto físico violento y el 58% sufrieron algún tipo de acoso sexual grave. Y la violencia va más allá. En un estudio realizado en Ofsted, en Inglaterra, demuestra que 9 de cada 10 chicas dicen que se les ha enviado fotografías sexualizadas o que se les ha llamado de alguna forma también sexualizadas sin consentimiento. Y más de la mitad decían que las habían tocado alguna vez sin su consentimiento. Los resultados de estudios son alarmantes. Según la inspectora Amanda Spielman de Ofsted, es increíble cómo las chicas tienen que aceptar ese acoso sexual como parte de su crianza. Siguiente, por favor. En todo el mundo, la incidencia de la violencia sexual se estima que llega al 1/3 de todas las mujeres. Esto se liga a un informe de la OMS de 2014. En él se dice que 1 de cada 3 chicas y mujeres jóvenes han sufrido algún tipo de contacto sexual forzoso. En una investigación a nivel nacional en Francia, en 2014, se vio que los niños y las niñas son más a menudo las víctimas de la violencia sexual. El 94% de los agresores provienen de su círculo cercano y el 70% de ellos, de estas personas que sufren violencia, serán también agresores o víctimas de violencia sexual en el futuro. Siguiente, por favor.
La revictimización, el grado de revictimización es muy alto. Hay 16 veces más posibilidades de que una mujer sufra violencia en la pareja si ya sufrió abusos sexuales o físicos en su infancia. Esas mujeres han aprendido a protegerse en un entorno violento que no podían escapar y entonces entran en la edad adulta teniendo ya esas respuestas traumáticas al abuso. Siguiente, por favor. Se hace un uso indebido de esas vulnerabilidades en la industria del sexo. Estas son chicas que ya en su infancia sufrieron una infancia traumática y de nuevo entran en el sistema de prostitución y entran en otro sistema violento. Aquí pueden ver una serie de estudios que muestran que la mayoría de las mujeres en prostitución ya han experimentado o experimentaron violencia en su infancia. Ya no tienen esa conexión con sus sentimientos cuando entran en la prostitución. Aprenden a protegerse a sí mismas y a no desarrollar su propia autoestima. Al entrar en la prostitución, muchas dicen que para ellas era algo completamente normal, porque ya no creían merecerse algo mejor. La prostitución, por lo tanto, es una perpetuación de la violencia en la vida de estas mujeres. Los proxenetas y los dueños de los burdeles utilizan ese pretrauma, ese trauma previo para sus propios fines. Siguiente, por favor. Cuando somos víctimas de una violencia sexual continuada, desarrollamos una serie de respuestas mentales. Empezamos a sentir un vacío, a sentirnos desconectadas del mundo. Es muy difícil volver a confiar en las personas y en las relaciones y ni siquiera conocemos nuestros propios límites. Sentimos un vacío desesperanzador, desilusión y también resignación. También una serie de síntomas psicosomáticos como pueden ser los dolores de estómago, cansancio, náuseas, dificultades para respirar y otra serie de trastornos físicos. A menudo nos cuesta regular y controlar nuestras emociones y también pueden darse síntomas disociativos. En cuanto a la regulación de las emociones, eso es importante porque hay mujeres que en cuanto empiezan a sentir un miedo muy profundo o alguna emoción así de fuerte como puede ser angustia, como puede ser también los sentimientos de asco, es muy difícil regular esas emociones. A menudo pensamos que el trauma es una cosa distinta, pero no es así. Estas mujeres tienen que aprender a regular sus emociones, ver cómo pueden lidiar con esas emociones tan fuertes. Es decir, lo ven todo como que es algo oscuro y todo es negativo y es muy difícil hacer que salgan de ese círculo vicioso. También puede dar lugar esta violencia sexual crónica a una serie de síntomas disociativos, como decía. Es decir, que a menudo desconectamos de nuestro propio yo. No podemos oler, no podemos saborear nada, no podemos sentir dolor, no podemos sentir absolutamente nada. También es clave saber esto, que estos síntomas de disociación es algo que no se suele dejar atrás. Es algo que vuelve a salir a la superficie cada vez que estamos en un periodo o que sentimos mucho estrés. La mujer se desconecta de su propia realidad y deja de sentir absolutamente nada.
Por lo tanto, es importante cuidar de una misma. La disociación también puede surgir en la forma de intrusiones mentales. Es decir, por ejemplo, ver qué está ocurriendo, incluso aunque ocurriera hace 20 años, debido al trauma, es decir, revivirlo como si estuviera pasando ahora mismo. Podemos sentir ese trauma como si hubiera sido hace una hora cuando fue hace 20 años. La disociación también puede salir a la superficie en la forma de amnesia. Hay muchas mujeres que acuden a los centros de asesoramiento que dicen, sé que he vivido el trauma, pero no lo recuerdo. Me siento como una mentirosa, porque no recuerdo nada. A veces pueden solo recordar partes de ese trauma, a lo mejor solo también lo que pudieron sentir durante esa provocación del trauma. Siguiente, por favor. Si tenemos una relación interpersonal con el agresor, no podemos escapar. Por lo tanto, tenemos 3 posibles soluciones para lidiar con este problema. Todavía hablo de la violencia en la infancia, pero esto también le pasa a las mujeres adultas y a las mujeres en prostitución que son víctimas de la trata. 1, o nos suicidamos porque el dolor es demasiado fuerte, o nos desconectamos de la realidad, o pensamos que hemos hecho algo malo y que por eso nos está pasando lo que nos está pasando. Por lo tanto, desarrollamos una serie de estrategias para lidiar con el trauma y crear vínculos estables. Necesitamos ese vínculo. Eso significa que nos adaptamos e interiorizamos las expectativas del agresor. Eso es lo que llamamos la identificación con la visión del agresor o introyección. Es decir, que la víctima se adapta completamente a las necesidades del agresor y sus propios sentimientos y necesidades ya pasan a un segundo plano. Se pierde esa sensación de autocuidado, de autoprotección, se acepta la violencia. Las víctimas de violencia en la infancia desarrollan una serie de sentimientos de vacío, de culpa, de vergüenza, empiezan a pensar que no se merecen nada mejor, que no sirven para otra cosa que no sea la prostitución. Y esto es algo que pueden seguir sintiendo durante toda su vida. Esa sensación de inutilidad, de ser moralmente inferior, de ser culpables. Entonces sienten que el maltrato y el castigo físico es algo que se merecen. Esto puede llevar incluso a la autolesión. Esto incluye la prostitución. Hay muchas mujeres que creían que es que se merecían entrar en la industria prostitucional. Para ellas, estos son mecanismos de supervivencia. Siguiente, por favor. Estos mismos mecanismos entran en juego, como digo, en la prostitución. Cuando una mujer sufre violencia, cree que ha sido culpa suya, que ella consintió que le ocurriera. Cree que fue su decisión entrar en esta industria prostitucional. La víctima no es consciente de que es una víctima, no es consciente de que están ejerciendo sobre ella estrategias de manipulación.
Es decir, utilizan una serie de estrategias automanipuladoras para convencerse de que tiene que entrar en la prostitución. Y es algo que dentro de la industria prostitucional se refuerza. Conozco algunos burdeles aquí en Alemania donde los puteros pueden decir al final cuál es su grado de satisfacción con el, digamos, servicio sexual. Y si no estaban satisfechos, las mujeres tienen que pedir perdón y de devolverles su dinero. Por lo tanto, es un constante sistema de violencia. Siguiente, por favor. Incluso si las mujeres pueden dejar la prostitución, hay partes de una misma que siguen siendo leales al agresor, incluso después de mucho tiempo. Podemos llegar a decir, pues no era culpa suya, él también tenía problemas, él intentó ayudarme, estaba de mi parte cuando yo lo necesitaba. O a lo mejor dicen, pues también había partes buenas de aquello, se ganaba bien un buen salario. Son mecanismos de supervivencia para negar esas partes negativas del trauma y es algo que puede prolongarse mucho en el tiempo. Sabemos, bueno, conocemos estos mecanismos. Como decía, en la infancia, cuando existe un trauma dentro del propio círculo interno y cercano del niño o de la niña, es muy difícil tener una imagen negativa del agresor. Cuando un niño o una niña entra en la trata por culpa de sus propios padres, nunca llaman a la policía, por ejemplo, a pesar de que vean que sí que es trata lo que está ocurriendo. Lo que hacen es mantener el vínculo que tienen con sus familiares y eliminan las partes negativas de ese vínculo. Estos mecanismos no solo aparecen por parte de las víctimas, la policía, los políticos, la sociedad, incluso dentro del propio movimiento abolicionista alemán, hay personas que perpetúan estos mecanismos. Por ejemplo, se dice, ay, es que es una forma de ganar dinero para las mujeres, es una forma de salir de la pobreza, es un derecho el prostituirse con los prostíbulos porque, bueno, les ofrecen seguridad a las mujeres. Siguiente. Esta es la imagen que suele haber a menudo en lo que es la cabeza de la víctima. Las respuestas relacionadas con el trauma salen a la superficie. Se rompe la voluntad de estas mujeres. Están en una posición psicológica en la que no se pueden defender y por lo tanto los agresores pueden hacer lo que quieran con ellas. Se quedan en la prostitución no porque tuvieran todavía esa primera intención inicial, como por ejemplo ganar dinero, o a lo mejor estaban enamoradas de la persona que las captó. No, no es por eso. Se quedan por el trauma y por el miedo. Y esta también es la razón por la que las mujeres se quedan en prostitución. Ya están demasiado debilitadas como para salir, como para pedir ayuda psicológica, para entender qué es lo que les ha pasado. Por lo tanto, las estructuras de ayuda y de asistencia tienen que reconocer esto, que las mujeres están en una posición muy frágil y que si hay cualquier desencadenante volverán a la prostitución. Necesitan un espacio seguro, con personas que crean en ellas, personas que ya de por sí sean estables, que no tengan contacto ninguno con el entorno de la prostitución. Y menciono esto porque en la mayoría de los casos esto no ocurre en los centros de asesoramiento en Alemania.
Por ejemplo, hay mujeres que siguen dentro de esa industria prostitucional que están en cargos de asesoría. O a lo mejor se ofrecen programas que ofrecen una serie de, cortes de pelo o también ayudan a que cambien de ropa a las mujeres y al final esas mujeres vuelven a los prostíbulos. Se les ofrece algún tratamiento cosmético y después, de nuevo, vuelven a la prostitución. Siguiente, por favor. Aquí pueden ver la epidemiología del TEPT, el trastorno de estrés postraumático. Un segundo. ¿Qué significa esta epidemiología? Pues ver qué trauma tenemos que experimentar para desarrollar ese TEPT. El trastorno de estrés postraumático suele aflorar por la violación. Y aquí esto no tiene nada que ver con la prostitución. Si nos violan una vez, tenemos el 50% de posibilidades, un 50% de posibilidades de desarrollar TEPT. Si somos una víctima de guerra, solo tenemos un 20% de posibilidades. Así que pueden ver que una violación representa el doble de posibilidades que ser víctima de una guerra de desarrollar TEPT. De nuevo, 2 veces más probabilidades. ¿Por qué? Pues porque las mujeres reciben un ataque directo a la parte más íntima de sí mismas. No podemos convertir los genitales femeninos en una herramienta de trabajo. A menudo empiezan las víctimas a identificarse con su agresor y por lo tanto ellos las alientan a entrar en la prostitución. Y esto hace que tengan consecuencias físicas graves de por vida. Siguiente, por favor. Por eso es tan común que haya TEPT entre las mujeres en prostitución. Son TEPTs además muy intensos y complejos. Aquí pueden ver una serie de estudios realizados con mujeres en prostitución. Son un grupo de alto riesgo para el TEPT. Desde el punto de vista de la salud, la prostitución no puede ser una opción viable en ningún momento. La compraventa de sexo es un acto de violencia contra las mujeres y no debería estar permitido. No podemos hablar del derecho a prostituirse una misma. No, porque tenemos que brindar cuidados de salud a través de la terapia, porque la prostitución es un daño psicológico y físico. ¿Por qué? Siguiente, por favor. Las consecuencias son muchas. No voy a entrar en detalle en todo. Por supuesto, estas mujeres pueden quedarse embarazadas, pueden ser drogodependientes. Hay una serie de enfermedades físicas como pueden ser las ETS, lesiones cerebrales traumáticas, etc. Pero hoy me gustaría centrarme en las lesiones traumáticas, en el TEPT y la disociación. Siguiente, por favor. Me gustaría explicarles lo que es el TEPT, porque prácticamente todas las mujeres en prostitución sufren de TEPT. Cuando sufrimos un trauma, nuestro cuerpo reacciona para protegernos.
activa una reacción física para que podamos o luchar o huir. Si no podemos escapar de una situación, entonces escapamos en nuestra mente. Es decir, es como si se nos cortara de repente un cable del suministro eléctrico en nuestra mente. Disociamos. La primera reacción posible es la de lucha o huida. El corazón late muy rápido, la presión arterial se incrementa, respiramos muy rápido, sudamos, la tensión muscular también se incrementa. Y la disociación es algo distinto. Voy a explicarlo en detalle más tarde, pero quería ponerles un ejemplo. Un ejemplo de una mujer que en teoría entró en la prostitución de forma voluntaria a través del método del amante, del lover boy. Le pregunté cómo fue su primer día y me dijo, recuerdo el primer día muy bien. Estaba asombradísima, en primer lugar, porque tenía que trabajar completamente desnuda y, por otro lado, los hombres me daban muchísimo miedo. No quería admitirlo porque era mi primer día, así que intenté ahuyentar el miedo. Sonreí. La primera vez, con el primer hombre, sentí que no era yo, y no era yo. Estaba muy lejos de ser yo. Estaba en otra dimensión. No sentía nada. Tampoco sentí vergüenza. No era yo. En el burdel, la situación era completamente irreal. Yo estaba muy alejada de la realidad. La vergüenza aparece más tarde, en situaciones totalmente distintas. Me convertí en una mujer asustadiza y el sentimiento de vergüenza ya nunca se fue. El sentimiento de la vergüenza adquirió una nueva cara. Estaba muy decepcionada conmigo misma. Esta disociación es un mecanismo de supervivencia que nos ayuda a no sentir el dolor. Al mismo tiempo, nos ayuda a ahuyentar a los depredadores. Me gustaría explicar esto de forma más detallada porque es importante entenderlo. Seguimos reaccionando como animales. Cuando un animal se hace el muerto ante un depredador, tiene más posibilidades de sobrevivir. Esto es así porque a los depredadores no les gusta la carnaza. La disociación está vinculada a una frase. Hazte la muerta. Estás muerta. No existes. Se lo cuento porque muchas mujeres sufren TPT y TPT complejos y ven cómo estos sentimientos se manifiestan mucho más tarde, aún después de salir de la prostitución. Y de repente les llega una voz que les dice, mátate, quítate la vida. Y cuando vuelven a estar en una situación estable, me preguntan, ¿por qué quiero alejarme todo el tiempo? Yo les digo que es un mecanismo de supervivencia. Estas voces son mecanismos que nos ayudan a sobrevivir y están muy arraigados en nuestro sistema nervioso central. Se muestran siempre que hay un detonante, siempre que aparecen estas voces. En el TPT hay 4 hormonas. La primera es la adrenalina. Esto tiene que ver con la reacción de lucha o huida. Nuestro cuerpo se prepara para contraatacar, para mantenernos con vida o para huir. El cortisol nos da la energía para ejecutar esa reacción de lucha-huida, por su parte. Por otro lado, está la disociación. Nuestro cuerpo genera morfinas naturales que impiden que sintamos dolor. Al mismo tiempo, bloquean todas las otras emociones. Estas emociones se siguen desarrollando más tarde
en las mujeres. En etapas posteriores siguen disociándose y sin sentir nada, aún en su vida normal y cotidiana. A veces, cuando las mujeres hablan de las violaciones, pueden hacerlo sin manifestar ningún tipo de emoción. Cuando tenía 25 años, era una psicóloga muy joven y tenía muchas ganas de ayudar. Entonces me involucré en una organización humanitaria y me fui a Sarajevo. Hablé con una persona que trabajaba allí. Bueno, estábamos en Sarajevo y le pregunté a esta mujer cómo se sentía al participar en una guerra. Estábamos las dos solas. Ella me dijo que de pequeña estaba con sus padres en una sala. Había muchos francotiradores y la cortina no estaba totalmente cerrada. Era una especie de cortina de tablillas y se entreveía a través de la ventana. Así vio cómo los francotiradores mataron a su padre. No voy a entrar en detalle, pero fue lo que me contó. Y me lo contó sin mostrar ningún tipo de emoción. Me lo dijo con toda normalidad, como si me estuviese contando que iba a salir a comprar el pan. Las personas desconectan plenamente de sus sentimientos. Al disociarse, también puede surgir otra hormona, que es la oxitocina. ¿Y por qué? Esto no ocurre siempre, pero a muchas mujeres que conocí y que habían vivido una situación de prostitución, les ocurría. Muchas me decían que no sentían nada o que no se sentían bien. Si experimentamos muchos sentimientos positivos, entonces experimentamos menos dolor. Se trata de un sentimiento de supervivencia. La oxitocina fomenta los buenos sentimientos para bloquear el dolor. El cuerpo empieza a indicarnos que nos sintamos bien. Por ello, a veces puede ocurrir que alguien describa un trauma y sonríe al mismo tiempo. Esto puede resultar increíblemente confuso. Las mujeres pueden perfectamente ir a la policía sonriendo y decir: me han violado. Todo esto con muy buena cara. Recuerdo a una mujer que acudió a mi centro de asistencia. Llevaba la ropa típica del burdel todavía. Parecía muy feliz. Me contó que la obligaron a participar en una violación colectiva. Y todo esto con una cara de felicidad radiante. Verlo resulta impactante. Esto tiene que ver con la reacción que provoca la oxitocina. Nuestro cerebro recuerda el mejor mecanismo para protegernos. Entonces puede que, pasado mucho tiempo, se produzca una situación similar que sea un desencadenante. Recuerdo a una de las mujeres que participó en mi terapia. Ahora tiene más de 60 años ya. Hace muchísimo tiempo, unos 50 años, la utilizaron como niña soldado. Acudió al funeral de una buena amiga y después vino a la sesión conmigo y me dijo lo siguiente: sentí muchísima vergüenza porque quería reírme todo el rato. Obviamente, ella no quería reírse. Sin embargo, estaba disociada. Para no sentir dolor, su cerebro inyectó oxitocina.
Esto es muy importante y es crucial que la policía lo sepa. No creemos a las mujeres cuando manifiestan ese tipo de reacciones. No creemos las palabras que nos cuentan a la hora de describir estos sucesos tan traumáticos. Siguiente diapositiva. Siguiente. Quería mostrarles una fotografía, de hecho un par de fotografías acerca de cómo es la disociación. Aquí vemos a un soldado con neurosis de guerra. Es una fotografía muy conocida. Al disociarnos, la conciencia y la memoria sufren. Es como estar en trance. Los sentimientos de nuestro cuerpo se ven afectados. Es como estar entumecido, como ver la situación desde fuera, como estar al lado. Siguiente. La percepción del entorno se ve afectada. Es como ver la situación a través de un túnel en el que todo está nublado. Siguiente, por favor. La identidad también se ve afectada. Es como fingir. Las mujeres se quedan confusas ante su propia identidad. En otras ocasiones, se manifiesta un mecanismo de supervivencia que consiste en el desarrollo de una identidad propia distinta para sobrellevar el trauma. Entonces surge como una identidad paralela a la identidad real que tienes como persona. Entonces aparecen los trastornos de identidades múltiples. Cuando los traumas surgen en fases muy tempranas, en la infancia, antes de los 8 años, esto es especialmente acuciante. Algunas identidades pueden estar interconectadas entre sí o pueden ser independientes y estar totalmente desconectadas. 2 de las mujeres con las que trabajo en terapia tienen identidades múltiples. Una de ellas tenía 18 identidades. Algunas estaban conectadas entre sí y otras desconectadas. Daba muchísimo miedo realmente. Esta mujer tiene 3 hijos. En algunas de las identidades que manifestaba ni siquiera los reconocía. Siguiente imagen, por favor. Asco, miedo. Este tipo de sensaciones tienen que suprimirse. Estos sentimientos se manifiestan después de estar con el primer putero y también en fases posteriores, incluso al abandonar la prostitución. Muchas veces se dice que las personas en prostitución deberían organizarse y luchar por sus derechos. Sin embargo, esto no es posible. No lo es debido a que en la prostitución nuestros sentimientos se apagan al momento, no años después. Siguiente imagen, por favor. Siguiente. Una superviviente dijo lo siguiente. Hablamos de Sandra Norak en concreto. En mi caso, el umbral de inhibición para tener relaciones sexuales con el primer putero era muy alto. Sensaciones como asco, náuseas, vergüenza, duelo y miedo prácticamente provocaron que me fuese imposible hacerlo. Empecé a gritar y a llorar de repente. Cuando terminó el acto, algo en mi interior se rompió. Quería gritar, pero ya no podía. Quería llorar, pero ya no podía. Mis sentimientos se entumecieron y se quedaron destrozados. La capacidad para defenderme y oponer resistencia
se pierde cada vez más a medida que estás con más puteros debido a las penetraciones no deseadas. La disociación se hace cada vez más presente en el cuerpo. La personalidad se nos rompe. El acto de la penetración implica una humillación y una vejación permanente como objeto de uso sexual. Se te priva de todo tipo de dignidad humana y dejas de percibirte como un ser humano con sentimientos. Este es uno de los motivos por los que las víctimas de la trata siguen en la prostitución. Su personalidad, su voluntad y su identidad se rompen. Siguiente. Una amiga recogió la lista de servicios sexuales que podemos encontrar en varios burdeles alemanes. Es una lista de hace unos 6 años. Vemos cosas como sexo anal con puño, juego con heces y esperma. Bueno, una serie de servicios que de hecho llegan a la cifra de 26. Siguiente, por favor. Aquí vemos una continuación de la lista que recogió mi amiga, como les decía. La recopiló hace unos 6 o 7 años. El hombre hace pis sobre la mujer, etcétera. Bueno, una gran variedad de servicios. Esta es una lista que encontré yo en un burdel exclusivo en mi ciudad natal. Encontré 32 servicios sexuales legales. Hace 3 años se introdujo una reforma en la ley de la prostitución que se conoce como ley de protección. Está claro que no se puede regular la prostitución ni con enmiendas ni con nada, hay que abolirla. Esta es una cabina. Se usa para fines de prostitución. En Berlín se considera oficialmente una solución. Siguiente, por favor. Cuando nos disociamos, todo es posible. No voy a enseñarles más fotografías, pero sí que quería mostrarles esta. Aquí, la mujer se utiliza como si fuera una máquina, un motor. Vemos el conocido exprimidor. La cosificación es plena. Las mujeres dejan de ser seres humanos, son una especie de motores. Siguiente. Ahora me gustaría explicarles cómo ocurre la disociación. Es fundamental entender esto para comprender el TEPT. Aquí vemos las partes del cerebro que tienen que ver con el trauma. El córtex prefrontal tiene la capacidad de comprender y de estar presente en una situación, tomar decisiones, recordar el pasado, reaccionar y, lo que es esencial, tranquilizarnos. El cerebro antiguo, que se ve aquí en negro, tiene funciones primitivas. Es nuestro sistema nervioso autónomo que activa nuestros órganos para mantenernos con vida. Es lo que provoca que nuestro corazón lata más rápido, que respiremos más rápido, etc. Tiene que ver con la reacción de lucha o huida. La amígdala se ve en rojo. Es nuestro sistema de alarma. Tiene 2 funciones. Analiza de forma permanente nuestro entorno para ver si estamos en peligro. También genera hormonas que nos ayudan a sobrevivir en situaciones necesarias. Es la hormona de la lucha o la huida. También tiene memoria. Tiene memoria porque tenemos que recordar lo que nos resulta peligroso. También vemos el hipocampo en verde.
Esta es la parte que crea los recuerdos. Cuando recibimos información, el hipocampo la organiza, la agrupa y la almacena. Si alguien se somete a una situación de ansiedad extrema, la amígdala entra en situación de emergencia y envía mensajes a las glándulas de nuestro cuerpo que generan hormonas. Entonces sabemos que estamos en una situación en la que tenemos que luchar, huir o quedarnos parados. Entonces o luchamos o huimos o nos disociamos. En la disociación, el córtex prefrontal y el hipocampo se desactivan. Esto es crucial. Entonces, no podemos tranquilizarnos. Tampoco podemos poner la información en contexto. El hipocampo es la parte que contextualiza la información. Es como tener un libro y el hipocampo nos dice, vale, tenemos que leer este libro que se escribió hace 20 años y que lo escribió tal persona. Sin embargo, en la disociación, el córtex prefrontal y el hipocampo se apagan, se desconectan. Siguiente. Entonces, ¿a dónde va la información? La información se dirige a los recuerdos, a la memoria del trauma. Los daños de la prostitución se limitan al nivel de la disociación. Sin embargo, todas las experiencias que atraviesan las mujeres en prostitución también se quedan internalizadas en la memoria traumática. Se disocian y en ese momento no sienten dolor. En ese momento están desconectadas de sí mismas. Sin embargo, la información queda grabada en la memoria traumática. En la disociación, el cuerpo y el córtex están anestesiados. Percibimos cosas, pero no todas las cosas se recuerdan en el córtex, no quedan grabadas. El córtex está parcialmente anestesiado. Entonces, los datos y la información no se quedan correctamente grabados en él. Sentimos cosas, pero no las recordamos en el córtex. Y esto es así porque el hipocampo no funciona correctamente en el trauma. Por lo tanto, la información no se contextualiza. Lo que vivimos en este tipo de situaciones no se almacena correctamente. Entonces, las víctimas de trauma no siempre pueden decir, vale, esto me ocurrió a mí en este momento y a esta hora. También pueden darse casos de amnesia o vacíos en la memoria. Partes de la experiencia se recuerdan en otra sección del cerebro, que es la memoria traumática. Aquí vemos una fotografía del cerebro de una mujer que sufría TEPT. Se incluyó en un sistema informático y vimos que el córtex está anestesiado, desconectado. Sin embargo, la memoria traumática está activada. Ella reaccionaba con disociación. Esto explica la alta tasa de revictimización entre las víctimas. Aprendieron a quedarse paradas, congeladas. En el segundo en el que ven un desencadenante, se quedan así. Normalmente no pueden defenderse ni protegerse correctamente. La memoria traumática no funciona con los mismos principios que el córtex. Es como una especie de caja negra a la que no tenemos acceso consciente y que no sabemos ni que existe. Esta memoria recopila experiencias traumáticas de forma desordenada, sin sentido del espacio ni del tiempo. Tampoco es semántica, no tiene idioma. Puede desencadenarse por acontecimientos concretos que nos hagan revivir el trauma. Puede tratarse de olores, colores, sonidos, imágenes, palabras, frases, una pesadilla, lo que sea. También estrés. En ese momento desencadenamos
una ansiedad muy intensa, la memoria la desencadena. Es como si la persona volviese a vivir el trauma en ese momento en concreto. Esto se denomina flashback. Un flashback es mucho más que una reacción de miedo. Podemos, por ejemplo, asociar ciertas frases con una situación y que se nos vengan a la mente. No vales nada, deberías estar muerta, no te mereces nada mejor. Se me ocurre un ejemplo de una mujer de unos 55 años. Ella sufrió un trauma 40 años atrás. Ahora está enamorada de nuevo y escucha frases todo el rato en la mente que le dicen, deberías quitarte la vida. ¿Y por qué? Pues porque esta relación nueva es un desencadenante. Ahora, en su mente surgen todas esas frases que se le han quedado grabadas de los abusos sexuales que sufrió en la infancia. También pueden surgir emociones de la prostitución, como por ejemplo la vergüenza o el asco. Me gustaría ponerles otro ejemplo. En la prostitución, las mujeres no suelen sentir vergüenza. La vergüenza viene después. Conozco una mujer que volvió y volvió a la prostitución porque no podía soportar el sentimiento de culpa que surgió cuando abandonó el sistema prostitucional. La recuperación es muy poderosa porque implica sentir las experiencias traumáticas otra vez. Siguiente, por favor. Estas son las reacciones del TPT. Es como tener una bomba de relojería en el cerebro, en la cabeza. Normalmente no se puede apagar y encender. El sistema de alarma puede activarse una y otra vez. Estas personas viven con un miedo constante, muy a menudo. Esto provoca una repercusión perpetua en sus vidas, pero no pueden hablar de ello. No hay voces en su cerebro que puedan contar lo que ha ocurrido porque sus recuerdos están fracturados. Siguiente, por favor. Quería mostrarles estas imágenes brevemente. Se trata de un experimento de Van der Kolk en los Estados Unidos. A la izquierda vemos la reacción de un hombre y a la derecha vemos la reacción de una mujer. Ambas personas se vieron envueltas en accidentes de tráfico graves. Empleamos un tomógrafo y reprodujimos el accidente. El hombre reaccionó con la lucha o huida y la mujer se disoció. La persona que desarrolló el experimento se sorprendió y quiso saber por qué hay personas que viven lo mismo y que manifiestan reacciones distintas. Resulta que la mujer había sufrido violencia en la infancia. Les muestro estas imágenes para que entiendan que el cerebro tiene memoria y recuerda los mecanismos de supervivencia. Ahora, esta mujer, ya adulta, reacciona de la forma en la que tenía que reaccionar cuando era pequeña. Su cerebro aprendió a protegerla. Sí. Siguiente, por favor. Esta es mi última diapositiva.
Y aquí quiero mostrarles las influencias a las que se exponen las personas víctimas de la trata y la prostitución. El Estado y la sociedad no denuncian el daño que provoca la prostitución. ¿Consideran que la prostitución es trabajo? Cuando los estados no consideran que la prostitución es violencia, entonces la violencia se normaliza. O sea, cuando no consideran que la violencia es violencia, entonces pues la violencia se normaliza. Las vulneraciones contra la dignidad humana que representa la prostitución ya no se consideran vulneraciones. La patología se normaliza. La policía casi no cuenta con habilidades para identificar a las víctimas. Las mujeres víctimas de la trata permanecen sin identificar y se consideran trabajadoras. No hay justicia. La gran mayoría de los agresores salen impunes. Aunque las mujeres denuncien a los autores de la trata, los agresores, las condenas son muy leves, apenas hay condenas. Las víctimas de la trata viven en un entorno en el que saben que no encontrarán justicia. En los últimos 20 años, Alemania no ha desarrollado estructuras de ayuda para asistir a las víctimas y ayudarlas a salir de la prostitución. En todas las ciudades grandes hay centros de asistencia para las mujeres en prostitución. Sin embargo, lo único que hacen es ayudar a las mujeres a que sigan en la prostitución, no a que salgan de ella. La vulnerabilidad de las víctimas no se tiene en cuenta. No hablan a veces o no entienden el idioma, son pobres, no se tiene en cuenta su edad o se desconoce, están aisladas. Es prácticamente imposible salir del sistema. Si no se puede huir de forma física, entonces hay que huir con la mente. Nos disociamos del cuerpo. En los burdeles alemanes vemos cuerpos disociados de la persona. La recuperación es compleja porque la mayoría de mujeres no tienen acceso a cuidados médicos o terapéuticos. Aunque reciban ayuda profesional, la recuperación dependerá de múltiples factores: la estabilidad, el hecho de que puedan construir una nueva vida, si pueden acceder a formación, el tiempo que hayan pasado en la industria sexual, la edad en la que hayan entrado, etc. Si sufren enfermedades físicas, por ejemplo, las mujeres alemanas se someten en la industria sexual y salen completamente traumatizadas. Lo que suele pasar cuando salen es que se las envía a su país de origen. Tuve una sesión psicoterapéutica de EMDR con una mujer víctima de la trata. Ella llegó con una imagen que quería borrar de la mente. El proxeneta le había pegado. Le pregunté por qué quería borrar de la mente esa imagen en concreto. Me dijo que era porque en ese momento con ella estaban amigos suyos externos al sistema prostitucional y esos amigos no la ayudaron. A las víctimas les cuesta mucho más interiorizar el trauma cuando el trauma no se percibe como tal. El Estado alemán y la sociedad alemana nos hemos convertido en una sociedad que mira hacia otro lado ante las vulneraciones de derechos humanos fundamentales. Nos hemos convertido en agresores con esta legislación. La introducción del modelo nórdico y la penalización de los puteros ayudará a las víctimas a recuperarse. Esto es así porque la sociedad acusará a los agresores y la carga no seguirá reposando en los hombros de las víctimas. Muchísimas gracias. Bueno, Ingeborg, muchísimas gracias por tu brillante intervención. Yo sigo repitiendo lo que he dicho antes, que eres una de las mujeres más importantísimas en este medio, o sea, me reitero porque es verdad. Y bueno, sería muy complicado hacer como una recogida de ideas, porque todo lo que has dicho, absolutamente todo lo que has dicho, es absolutamente importantísimo. Tengo que reconocer que a ratos me ha invadido una profunda tristeza y eso no es malo, es bueno, porque siento, ¿no? Es justamente lo que tú comentabas, esa desconexión en la que yo he vivido pensando que estaba bien porque no sentía nada
y últimamente, y gracias a la psicoterapia, he vuelto a sentir, y bueno, realmente es duro, pero está bien sentirse viva, incluso sentir esa tristeza me hace bien, ¿no? No sé si hay muchas preguntas. Mientras ibas hablando, iba como intentando pensar un poco en lo que estabas comentando y en la realidad que, por ejemplo, yo me encuentro en los institutos con los adolescentes, ¿no? Y puedo ver claramente cómo entienden que la prostitución está mal. Estoy hablando de niños y niñas, es decir, de chicas y chicos que entienden por separado todo esto. Pero, por ejemplo, las niñas dicen que, vale, la prostitución está mal porque hay un contacto físico y eso puede llegar a dañarte, como que lo entienden. Sin embargo, el tema de crear y vender contenido pornográfico les parece que no es dañino porque no les afecta. Y en ese sentido siempre intento explicarles que puede que sea mucho peor porque esta es una forma de introducirlas a la prostitución, pero que además su imagen siempre va a estar expuesta para que otros hombres se masturben. Entonces, por un lado, me preocupa esta banalización y cómo se está transformando esta industria del sexo y cómo está yendo por la imagen. Y otra reacción que veo, por ejemplo, cuando has puesto el menú de la carta de los servicios, ¿no? en Alemania, las mujeres mayoritariamente nos horrorizamos, ¿sí? Porque es absolutamente horrible eso. Pero resulta que cada vez hay más hombres que se excitan sexualmente con todo esto, es decir, produce el efecto contrario. Y en eso claramente tiene que ver la pornografía, que erotiza la tortura y la violencia hacia las mujeres. Entonces, mi pregunta no es una pregunta, sino ¿qué nos puedes decir sobre la relación o los giros que tú consideras que están dando en la industria de la explotación sexual para destruir, para arrasar, ¿no? Bueno, con la empatía de los chicos, que ya era poca por la masculinidad en el patriarcado, pero que ahora se está destruyendo totalmente, y el peligro que supone que ya no haya una barrera entre buenas y malas, santas y putas, porque ahora nos tratan a todas como putas. Lo que me cuentan las adolescentes es exactamente igual como me trataban a mí siendo puta, o sea, considerada ya puta, y ahora es como que a todas se las considera así. Cuando quieran. Sí, pues como os decía, en el siguiente seminario me gustaría hablar de las estrategias de los agresores, y una de esas estrategias es precisamente la pornografía. Sabemos que el 95% de los hombres se masturban con pornografía. Por lo tanto, la pornografía es una forma de prostitución en vídeo. Así que la prostitución no solo tiene lugar en los prostíbulos y en las calles, la prostitución también ocurre en todos los hogares y en la cabeza de los hombres. Es algo que ya tienen implantado en el cerebro. También mostré esas cartas de servicios ante el Parlamento francés y ante el Parlamento alemán. Y cuando estuve allí delante del Parlamento francés, los diputados que yo podía escuchar estaban en shock. ¿Cómo es posible que pase esto? Decían, ¿cómo es posible que compremos esos servicios de una mujer y que esto sea legal? Y cuando mostré estas dos imágenes en el Parlamento alemán, no hubo ningún tipo de reacción.
Y se lo dije a los miembros del Parlamento. Les dije, ustedes son víctimas de su propia legalización. En psicología, a esto le llamamos la falta de sentimiento, ¿no? Estamos desensitizados, no sentimos absolutamente nada ya. Y eso es lo que se les hace constantemente a las mujeres. Así que hay que cambiar algo. Es un problema gigantesco. No solo hay que hablar de la prostitución, también hay que hablar de la pornografía. Y de nuevo, como ya decía, hay un nuevo estudio que se ha realizado en Inglaterra en el que dice que 9 de cada 10 chicas sufren violencia sexual. Por lo tanto, se podría decir que es algo normal criarse en un entorno en el que esto ocurre, vivir en un entorno sexista. Y esto es algo que debemos cambiar. Muchísimas gracias, Ingeborg. Nerea, no sé si has podido encontrar alguna pregunta concreta. Sí, tenemos algunas preguntas y precisamente un poco por el tema de la pornografía nos preguntaba Almudena si no creemos que la lucha contra la trata y la prostitución debería ir de la mano de la abolición de la pornografía y de los vientres de alquiler en ese sentido. ¿Qué opina Ingeborg? Pues creo que en los últimos días últimos 20 años, quiero decir, la situación se ha agravado. Ahora a las mujeres se las utiliza como máquinas, como motores de la explotación sexual o con fines de explotación sexual para que hagan niños como si fueran hornos o si fueran máquinas. Y lo que yo me pregunto es por qué las mujeres no luchamos por ellos. Ahora mismo tenemos un nuevo gobierno en Alemania y ayer estuve leyendo sobre qué medidas quieren implementar. Este es el Partido Socialdemócrata, el que va a entrar en el poder, es decir, la izquierda. Y una de las medidas que quieren implementar, o lo que dicen con esas medidas, es que no están en contra de la gestación subrogada. Y la mayoría de las participantes en ese programa son mujeres. Por lo tanto, las verdaderas feministas tienen que alzar la voz. Tenemos que decir, somos seres humanos, no somos máquinas. No somos productoras de bebés, no estamos al servicio de los hombres. Tenemos también un poco de debate en el chat sobre el modelo abolicionista y el prohibicionismo que a veces se confunde. Y nos preguntaba también otra compañera, Lara, ¿qué opinión tiene sobre el llamado modelo nórdico? Leyes que criminalizan a los puteros, pero descriminalizan a las prostitutas. ¿Es el modelo que se debería seguir o hace falta una respuesta más contundente y radical? ¿A qué se refieren con una respuesta radical? ¿La prohibición de la prostitución es una respuesta radical? No sé si he entendido completamente la pregunta, pero si este es el caso, si se refiere a esto, creo que no es una respuesta radical. En el seminario pretendió explicar que las mujeres son víctimas. No podemos penalizar a las víctimas, porque si no, las estamos penalizando doblemente. Tienen que quedar
decriminalizadas. Es el agresor el que debería ser criminalizado y penalizado. Debemos sacar a luz a esos agresores. Esto también tiene consecuencias para la recuperación. Si penalizamos otra vez a una víctima, tendrá unos efectos nefastos sobre ella. Por lo tanto, el modelo prohibicionista no es el modelo adecuado para mí, porque hace o representa a las víctimas como creadoras de problemas. Ellas son las que son culpables y precisamente ellas no lo son. El problema son los puteros, los tratantes, los proxenetas. Ellos son los que tienen que ser penalizados. Pero por supuesto, el modelo abolicionista no quiere decir que estemos de acuerdo con la prostitución, porque a menudo esto se confunde. El modelo abolicionista pretende que la sociedad diga que no queremos la prostitución, pero no penalizamos a las víctimas. Exactamente. Perdón, ahora. Silvia nos preguntaba también, dice, en los juicios de la manada y en muchos otros de otras partes del mundo, cuando se refieren al consentimiento es perverso, pues no entienden que esos mecanismos de disociación integrados en nuestro sistema nervioso central son los que no nos permiten gritar o no acceder al ataque. Me pregunto por qué no existe obligatoriamente formación con perspectiva feminista y de psicoterapia básica con esta perspectiva en el cuerpo de la judicatura. La justicia es patriarcal, sin duda. Durante los últimos 10 años he intentado educar sobre el trauma. Y me he dado cuenta de que hay muy pocas personas que realmente conocen el tema. Es que saben prácticamente nada. En las últimas 2 semanas he hecho 3 seminarios con agentes de policía y las fuerzas del orden allí en Alemania y no tienen ni idea de cómo funciona el trauma. Debemos educar más sobre este tema. Incluso un agente que está a favor del modelo nórdico. O sea, hay un policía en concreto, un agente al que conozco desde hace mucho tiempo, está a favor de ese modelo nórdico, pero tampoco dice que hay que penalizar a los puteros. Y es algo que no comprendo. Entonces yo le pregunté, entonces, ¿por qué estás a favor del modelo nórdico? Creo que entonces cree que el sistema en Alemania funciona, pero es que no funciona. Él cree que no hay que penalizar a los puteros porque cree que si una mujer consiente que haya un acto sexual, es su decisión, tiene libre albedrío. Y eso es porque no conoce el trauma, no sabe lo que es. Y él lleva trabajando más de 30 años en el distrito de los prostíbulos. Es increíble. Perdón, no sé por qué me silencio continuamente. Nos preguntaba precisamente Claudia por uno de los síntomas, por la disociación. Dice, ¿puede desarticularse alguna vez o puede quedar más allá de la elaboración del propio trauma? Pues depende, siempre depende. Les he mostrado hoy
que existen dos tipos de TPT, ¿no? El simple y el complejo. Los casos no siempre son iguales. Depende de cuándo ocurrió el evento traumático, qué edad tenía la víctima, cuántas veces se repitió el evento, si es que se repitió, qué estabilidad tenemos como persona, qué conexión tenemos con el resto del mundo, cómo es nuestra vida en general. Depende de muchos factores el cómo podemos superar ese trauma. Al hacer terapia con el trauma, empezamos a aprender a lidiar con esa disociación. Hay personas que vienen con una imagen distinta a lo que realmente es la terapia del trauma. Creen que en cuanto hagan la terapia, de repente, pues cuando ya terminen, todos los síntomas desaparecerán. Pero no es el caso. Porque puede haber cualquier desencadenante que vuelva a hacer que esos sentimientos vuelvan a aflorar. Pero sí que aprenden a identificar esos desencadenantes, aprenden a identificarlos y a tomárselos y a sentirlos de otra forma. Aprenden a lidiar con sus propios sentimientos, con unos sentimientos que son muy potentes y muy intensos. Precisamente por esta razón, a menudo es muy difícil tratar este tema con grupos de mujeres o grupos feministas porque hay muchas mujeres en estos grupos que ya están traumatizadas, que han sufrido ese trauma y no saben lidiar con él. Y de repente, por cualquier cosa pequeña, explotan porque no saben lidiar con sus sentimientos. Y siempre se lo digo a las mujeres, les digo, cuando tengan o sientan un sentimiento muy intenso, a menudo está conectado con otra cosa en su vida. Así que hay que intentar tranquilizarse, hay que intentar dar un paso atrás y volver al tema cuando ya podamos lidiar con nuestra corteza prefrontal, realmente. Sí, eso es todo. Si queréis hacemos esta pregunta ya la última antes de cerrar, porque creo que puede dar para bastante. Nos pregunta María Cristina, ¿cómo son las estructuras de ayuda que se pueden hacer para ayudar a las mujeres víctimas de explotación sexual y en qué países hay ejemplos de buenas prácticas, de mecanismos de ayuda y de atención, sobre todo que incorporen el enfoque del trauma? Bueno, pues es un tema muy complejo. Cuando hablamos de las mujeres prostituidas, a menudo la mayoría de las mujeres no hablan el idioma del país. Entonces, incluso aunque encontraran un centro en el que poder hacer esa terapia contra el trauma, a menudo es difícil por la barrera del idioma. Yo trabajo con mujeres que consiguen de alguna forma aprender alemán, consiguen llegar a mi despacho, a mi clínica. Y bueno, en Alemania, las mujeres en prostitución, si están registradas en el sistema, reciben prestaciones de la seguridad social. El problema es que la mayoría de las mujeres aquí trabajando en prostitución en Alemania, o bueno, que entran en la prostitución en Alemania, mejor dicho, son víctimas de la trata. Entonces, las han traído de otro sitio de forma forzosa, no hablan el idioma, entonces hay un porcentaje muy mínimo de las mujeres en prostitución en Alemania que estén registradas realmente para obtener esos servicios. Por lo tanto, es complicado también que lleguen a tener ese apoyo psicológico. Pero si están registradas en el sistema de seguridad social alemán, sí que pueden venir libremente a mi clínica
Hay un sistema en Alemania que precisamente presta esos servicios psicológicos y no hay que pagar por esos servicios. Sé que creo que es en Francia y en España sí que hay que pagar por esos servicios psicológicos, pero en Alemania el Estado los financia y eso es algo muy bueno. El problema es que las mujeres en prostitución, de ellas solo un porcentaje mínimo está registrado para obtener esos servicios. Además también está la barrera del idioma, como les digo. Bueno, pues por mi parte nada más, recordaros que esta sesión tiene su propio certificado de asistencia. Tendréis que inscribiros a la próxima sesión, que será el 3 de diciembre. Os he puesto el enlace en el chat y os lo pongo ahora. Y os dejo con María y con Amelia. Dar las gracias infinitas a Ingeborg, que como siempre es un placer escucharla, y a todas por asistir otra vez a uno de los seminarios de la Escuela Abolicionista. Thank you. Bueno, no sé, María, ¿quieres hablar tú antes, después? ¿No quieres hablar? ¿No quieres Como hablar? quiera. Venga, dale. Bueno, encantada de poder escuchar a Ingeborg, de haber podido escuchar también las actividades que se están o lo que se está tratando de hacer en Castilla-La Mancha para enfrentar esta situación y para fomentar un modelo abolicionista. Un poco, bueno, las preguntas del chat es que no paran, es imposible seguirlo porque hay tantísimo, yo no sé cuántos mensajes se habrán enviado, pero varios cientos seguro, y muchas preguntas a través de preguntas y respuestas, entonces es como imposible. Yo trataba de estar escuchando Ingeborg y a la vez, bueno, voy a tener que volver a escucharla otra vez con más calma porque me ha parecido súper interesante, como las cosas que he leído de ella también. Y bueno, pienso que también la gente que ha estado chateando debería de volver a escucharla con calma para enterarse mejor, ¿no? Planteaban dudas sobre la cuestión. Hay gente que, como ha comentado antes Nerea, confunde el modelo abolicionista con el prohibicionismo y no tiene absolutamente nada que ver. El prohibicionismo es hipócrita, fundamentalmente, y muy falto de coherencia. Y bueno, debemos de profundizar en la formación y de profundizar en el conocimiento de este modelo, que es imprescindible porque de otro modo no vamos a acabar con las violencias contra las mujeres, porque todas están relacionadas. De manera que nada, animar a toda la gente asistente a profundizar en el conocimiento en esta materia. Hay mucho material en la propia página web de Geoviolencia Sexual. Ingeborg tiene una página web, Trauma y Recuperación. Hay algunos artículos que han sido traducidos por abolicionistas, traductoras por la abolición de la prostitución. También funciona la traducción automática, que del alemán a lo mejor no es tan perfecta como de otras lenguas más cercanas, pero se entiende perfectamente, también con traducción automática, con lo cual, bueno, pues animaros a todas y a todos a seguir formándonos en esta materia y a seguir trabajando por un mundo más justo, en definitiva, para todas. Y ya te cedo la palabra, Amelia, cierra tu corazón. Muchísimas gracias, María. Yo también quiero agradecer la participación muchísimo, ha sido un placer. He visto que hemos estado muy activas, aunque no hubiésemos estado chateando. La ponencia de Ingeborg es tan extraordinaria y tan importante que la podíamos ver 4, 5, 6 o 7 veces, las veces que haga falta, porque yo no he parado de tomar apuntes, de pensar. Lo único que he intervenido ha sido para decirle a un señor que estaba confundido, o no sé por qué razón se ha encontrado de repente en el chat, pero es que ya no es el desconocimiento, ¿vale? Ya no es de aquí. Si alguien te está hablando de lo terrible que estaba hablando, que estaba comentando, nos estaba enseñando Ingeborg, es que igualmente
puede que tengas algún problema grave de desconexión y tengas que ir a terapia y luego leas, pienses lo que quieras, pero esa desconexión empática que tienen los hombres para poder llegar a decir que si las mujeres quieren es un asunto privado, pues no es un asunto privado, es un asunto profundamente político que tiene que ver con la sociedad en la que queremos vivir, ¿vale? Y no se trata tanto de pensar, de leer libros. Yo le he mandado a leer mi libro porque estoy de promo, ¿vale? Pero no se trata tanto de leer, se trata de sentir. Eso es lo auténticamente importante, ¿vale? Y luego también, pues nombrarlo y como sea. Mi agradecimiento especial a las intérpretes también, han hecho un trabajo estupendo. Muchísimas gracias, chicas, mujeres maravillosas. Y me gustaría, antes de ofrecerle la última palabra a Ingeborg, cerrar con algo que ya me voy a hacer una camiseta, ¿vale? O sea, frase camiseta. Ingeborg ha dicho que la prostitución ocurre en todos los hogares. Ya estamos tardando en hacer camisetas y salir a la calle con ellas, porque es así. Realmente ese es el problema. Dejemos de pensar que es un problema ajeno que pasa por ahí. Es algo que tenemos en casa, ¿vale? Y ese es el gran problema. Así que, Ingeborg, nos vemos la semana que viene. La semana que viene también les voy a dar los deberes a las alumnas que están inscritas en el curso para poder evaluarlas como coordinadora y como formadora también del curso. Así que más os vale que volváis a verla esto porque tendrá que ver con todo lo que, bueno, yo humildemente he aportado, pero sobre todo con lo que Ingeborg tan amablemente y tan brillante nos ha enseñado hoy. Así que Ingeborg, si quieres despedirte y muchísimas gracias. Pues sí, una única cosa. Debemos comprender el trauma. Debemos tomárnoslo en serio. He mostrado esa foto con las cifras de cuántas chicas jóvenes ya están traumatizadas en Alemania, cuántas chicas en el mundo están sufriendo acoso y abusos sexuales. 1 de cada 3 chicas sufren algún tipo de violencia sexual grave cuando son niñas. Y claro, entonces pasan a la edad adulta con un trauma increíble, con un trauma muy complejo. Creo que como mujeres, colectivamente, estamos traumatizadas. Y las cosas no están cambiando al ritmo al que deberían. No estamos presionando para obtener nuestros derechos tanto como deberíamos. Tenemos que trabajar con el trauma porque tenemos un trauma a nivel sociedad. Tenemos el síndrome de Estocolmo y tenemos que superarlo y salir de ahí. He intentado educar sobre el trauma a nivel individual, por ejemplo, pero a nivel colectivo también estamos traumatizadas por el patriarcado. Y es importante abordar este problema. Eso era todo lo que quería decir. Muchas gracias. Gracias. Una cuestión operativa, había quien preguntaba que se habían inscrito en los 2 seminarios y que si había que volver a inscribirse. No, no hay que volver a inscribirse. Quien ya se inscribió en los 2 seminarios tiene en su correo los enlaces a los 2 seminarios. Por favor, revisad el correo porque llegaron más o menos simultáneamente y ahí tenéis el enlace para la próxima sesión, pero de todos modos llega un recordatorio, ¿verdad, Nerea? Cuando se aproxime la segunda sesión, llega al correo un recordatorio de nuevo con el enlace. Muchas gracias a todas y nos vemos el día 3. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.